Muy buenos días, amados hermanos. Queremos compartir nuevamente la palabra de Dios y para esto planteamos la pregunta que habíamos planteado en la semana anterior sobre quién es Jesús. Y quiero que vayamos rápidamente a una palabra de oración. En esta mañana queremos orar y queremos agradecerle al Señor por la oportunidad y que Él mismo sea glorificado en esta mañana a través de lo que vamos a examinar en la Escritura en este tiempo. Oremos. Padre, queremos darte la gloria, queremos darte la alabanza a ti. Queremos, Señor, honrarte a través de lo que hacemos. Dios amado, que tú seas glorificado sobre todas las cosas, mi Dios, a través de todo lo que hacemos en este culto de adoración. Gracias por poderte alabar en esta mañana. Gracias por poder orar a tu santo nombre, mi Dios amado, y te pedimos, Espíritu de Dios, que puedas traer luz, Señor, a través del texto de la palabra, mi Dios amado, para nuestros corazones cansados, atribulados, Señor, fatigados por las circunstancias de la vida, mi Dios amado, y te doy gracias también, Señor, por este tiempo que tú nos concedes. Gracias, Padre, una vez más, en el nombre de Jesús. Amén. Vayamos a la palabra de Dios. Queridos amigos y hermanos que nos están escuchando en esta mañana, quiero leer en este tiempo un texto que se encuentra en el Evangelio de Juan, el capítulo 1, versículo 19, hasta el versículo 29. Y un poco de antecedentes antes de empezar entonces en este tiempo. Y lo que quiero decir es que cuando nosotros examinamos el Evangelio de Juan, una de las palabras claves que aparece en este libro es precisamente la palabra testigo y testimonio. Y vemos que empezando en el Evangelio de Juan, pues ya se habla de que Juan el Bautista vino como testigo para dar testimonio de la luz, aquella luz verdadera que venía a este mundo e ilumina a todos los seres humanos. Así vemos en cada capítulo, hay a través de los milagros, a través de las obras poderosas de Jesús, a través de los testigos, a través del testimonio propio de Jesús, yo soy la luz, existen 7 yo soy, y finalmente a través de su muerte expiatoria en la cruz del Calvario, y finalmente en el prólogo, vemos que una constante, un tema importante y un tema central en el Evangelio de Juan es precisamente el testimonio de quién es Jesucristo. Y precisamente, como estaba diciendo, vamos a responder a la pregunta de nuevo, ¿quién es Jesús? Y el tema que vamos a tratar en esta mañana es Jesús, el sacrificio perfecto. Y permítanme leer la palabra de Dios. Dice, este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron a Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen, ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó, yo no soy el Cristo. Le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo, no, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no. Le dijeron pues, ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor.
como dijo el profeta Isaías, y los que habían sido enviados eran de los fariseos. Y le preguntaron y le dijeron: ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan le respondió diciendo: yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, y el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Terminamos con el versículo 29. El día siguiente, o el siguiente día, vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Bien, brevemente, unas palabras de introducción y de antecedentes de lo que está sucediendo en este momento. Según algunos comentaristas relatan, según algunos comentaristas escriben en sus comentarios, que lo que está sucediendo aquí es que el pueblo judío se reunió en Jerusalén para celebrar la primera Pascua judía, ya una vez empezado el ministerio de Jesús. Y aquí la escena o la situación detrás de este versículo 29, que va a ser el centro de nuestra predicación en esta mañana, prácticamente es que Juan está dando testimonio, un testimonio público de la persona y obra de nuestro Señor Jesucristo. Y metámonos brevemente entonces en el versículo 29 para examinar por lo menos 3 cosas en esta mañana. Número 1, examinaremos entonces el testigo y el testimonio. Número 2, examinaremos también la naturaleza de Jesús presentada por Juan. Y número 3, examinaremos el propósito de Jesús presentado por Juan. Entonces, dice el versículo 29, el día siguiente o el siguiente día, vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Otra vez repito, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y esto es parte de este gran testimonio que da el profeta Juan el Bautista en su corto ministerio. Presenta un testimonio verídico, claro, conciso de la persona y obra del Mesías prometido. Dice, empezando el versículo 29, el siguiente día. Entonces, se supone que Juan estuvo predicando ya con anterioridad. Juan comenzó su predicación y llamaba al arrepentimiento a las personas. Comenzaron a escucharle los judíos el llamado que hacía Juan a arrepentirse de los pecados a los judíos. Y de pronto entonces se da esta escena en donde los líderes religiosos prácticamente deciden enviar una comisión donde Juan a preguntarle: ¿eres tú el Cristo? Y él dice no. Y luego entonces dice la palabra de Dios que le preguntan: ¿entonces eres Elías? Y él responde nuevamente: no, no lo soy. Con firmeza. ¿Eres tú el profeta que había de venir? A lo que Juan responde nuevamente y firmemente: no, no lo soy. Entonces, ¿quién eres? Para que podamos dar respuesta, dicen estos hombres, a aquellos que nos enviaron a preguntar: ¿quién eres tú?
Y entonces, según estos antecedentes, nos damos cuenta de que el pueblo de Israel, todo el pueblo judío, esperaba a este Mesías. Esperaba con ansiedad que venga el Mesías prometido, este libertador que había sido prometido en todas las Sagradas Escrituras, comenzando desde el libro de Génesis. Se había prometido reiteradamente, comenzando desde el llamado protoevangelio, en el libro de Génesis, capítulo 3, verso 15, les traigo a la memoria para que ustedes sigan el hilo de la historia de la redención, en donde Adán y Eva caen, son echados del huerto y prácticamente la relación del hombre con Dios se daña. Fue un desastre, fue una hecatombe, fue una catástrofe de tamaño universal y que hasta el día de hoy entonces somos los receptores de esta catástrofe que cometieron nuestros primeros padres, Adán y Eva. Pero inmediatamente después de esto, entonces hay la promesa que uno de la simiente de la mujer vendría y aplastaría la cabeza de la serpiente y nos liberaría del poder de Satanás. ¿Sí? Y entonces, estos son los antecedentes, ¿no? Y Juan, aquí en el libro en el Evangelio de Juan, entonces le preguntan, ¿quién eres tú? ¿Es este Mesías que estábamos esperando? Respóndenos para tener la certeza de que Él ha venido. Y Juan responde, no lo soy. Pero me gustaría que notemos algo. Él apunta siempre a Jesús. Juan dice que vino como testigo de la luz y esto es lo que hace. Y entonces miren lo que dice Juan. Yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Yo vine a preparar el camino para la venida del Señor Jesucristo, está diciendo Juan. Enderecen sus pasos, arreglen su vida, porque un Mesías prometido está por llegar, está por venir. Y yo he venido como precursor, como una persona que está adelantándose a los sucesos de este gran acontecimiento de la venida del Redentor. En el versículo 24 dice, y los que habían sido enviados eran de los fariseos. Y le preguntaron y le dijeron, ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan respondió, miren otra vez el testimonio de Juan, claro, conciso y preciso. Yo bautizo con agua, mas en medio de ustedes, en medio de vosotros, está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí. Él que es antes de mí y del cual no soy digno de desatar la correa del calzado. Dice, yo estoy bautizándoles, estoy llevándoles a realizar un símbolo para el perdón de sus pecados. Les estoy llevando entonces a arreglar su vida, a enderezar sus pasos, preparando el corazón de la gente para la venida del verdadero Dios, del verdadero Mesías en este caso, o del Mesías venidero. Dice, mas Él bautizará en el Espíritu Santo. Dice, mas en medio de vosotros, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí y que es antes de mí. Habla de la eternidad de nuestro Señor Jesucristo, de la preexistencia de Él, antes, en la eternidad pasada. Y luego entonces dice, del cual yo no soy digno de ser esclavo, ni siquiera
de desatar el cordón de su calzado. Estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado, dice, del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Ahora, metámonos de lleno en el versículo 29. Esto es lo que sucedió. Parece que fue un testimonio que duró muchas horas, quizá 2 días, porque dice el texto que el siguiente día vio Juan a Jesús nuevamente que venía hacia él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y cuando dice he aquí, nosotros inmediatamente nos damos cuenta de que es parte del testimonio de Juan. Este testigo fiel, este testigo verdadero que estaba para proclamar y para apuntar al verdadero Mesías prometido. A no ser el protagonista de los sucesos, ni de acciones poderosas, ni de hacer beneficio a la gente, sino que Juan vino para ser testigo, martureo, de la palabra griega martureo. Entonces él es un testigo para dar testimonio de esta luz verdadera que venía a este mundo. Nadie le conocía, pero él se constituyó, o Dios le constituyó a él como testigo para dar testimonio de quién es Jesús. Y es precisamente la pregunta que vamos a responder en esta mañana. Dice, he aquí. Entonces vemos que él está, si nosotros vemos ahí la imagen, yo le veo a Juan mirándole venir a Jesús hacia él y diciendo, este que estoy viendo, yo soy testigo de este que viene. Vemos al testigo ahí en plena escena, en plena acción, y dice, miren a este que viene ahí, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y entonces, quiero centrarme yo en esta parte, el Cordero de Dios. El Cordero de Dios. Y la frase inmediatamente entonces es un poco diferente a todas las referencias donde habla sobre el Cordero. Porque aquí el profeta Juan, lo que está diciendo es que este Cordero es diferente. No es, mis amados hermanos, los corderos que acostumbraban los judíos normalmente a llevar al altar del sacrificio o de los holocaustos o de las ofrendas. Hermanos amados, como se conocía, me imagino que todos los judíos se relacionaron con esta idea al escuchar el cordero. ¿Por qué? Porque el judío conocía bien que desde el Antiguo Testamento Dios proveyó un método, una metodología para poderse relacionar el Dios Santo con el hombre pecador. Y era a través de la muerte de un cordero, del derramamiento de la sangre de un cordero perfecto, sin mancha, sin contaminación. Un cordero de 1 año. La referencia lo tenemos en el establecimiento de la Pascua, en el capítulo 12 del libro de Éxodo. Si quiere usted revisarlo, lo puede hacer en su casa. Pero, por cuestión de citar, nada más dije esto. Entonces, cuando yo retrocedo mi mente, mis amados hermanos, espero que me estén siguiendo, cuando retrocedo mi mente, entonces, para pensar en el establecimiento de la Pascua, entonces, la Pascua antigua está ligada al pueblo judío. Siempre fue una práctica normal para el judío. Y Juan, entonces, no es casualidad que se encuentra en medio de una Pascua
de la celebración de una Pascua judía, y es ahí donde presenta el testimonio del Cordero, refiriéndose a la persona del Señor Jesucristo. He ahí viene, miren, este es el Cordero. Y dice, quiero completar la frase, y necesitamos pensar objetivamente sobre esto que dice. El Cordero de Dios, mis amados hermanos. ¿Por qué dice la palabra de Dios o por qué Juan se refiere a Cristo como el Cordero de Dios? Porque los corderos eran provistos por el pastor, por los pastores de ovejas. Se criaban los corderos en los rebaños, en las montañas, alimentados por hombres, y eran entonces llevados al matadero. En el día del sacrificio, en el día de los holocaustos, era cogido este cordero y era ofrecido para el rescate, para la comunión, para la restauración de la relación del pecador con Dios y para, en el día de la expiación, para cubrir los pecados del pueblo. Era muerto un cordero. ¿Sí? Pero miren aquí que el profeta Juan dice, el Cordero de Dios. Quiere decir que es provisto por Dios. Y me lleva a pensar entonces en dos escrituras que son precisas y se ligan con esta idea. Quiero que vayan conmigo, por favor, al libro de Génesis del capítulo 22. Ustedes recuerdan quizá este acontecimiento extraordinario en la vida de Moisés, en la vida de Abraham. Estoy equivocado. Permítanme leer, por favor, una parte de esta gran historia que nos hace referencia entonces a Dios ofreciendo un cordero para el sacrificio. Versículo 8 del capítulo 22 del libro de Génesis. Y respondió Abraham, ustedes conocen los antecedentes, le piden sacrificio a Abraham el hijo, ¿sí? Y entonces dice en el verso 6, y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí, y mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña. Mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Verso 8. Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío, e iban juntos. ¡Qué declaración extraordinaria, mis amados hermanos! Sabemos que Abraham fue justificado por la fe. Hace la referencia a esto en Hebreos 11. Lo llaman, es más, el padre de la fe. ¿Pero por qué? Porque sabía en su corazón, por revelación de Dios, del Espíritu Santo, Abraham sabía que Dios en su infinito amor y gracia no era capaz de pedirle que este hijo de la promesa que había sido dado como un pacto, como una señal de pacto, este hijo iba a morir. Me refiero a Isaac. Abraham sabía claramente que la misericordia de Dios entonces proveería un cordero sustituto en vez de su hijo. Y miren lo que está pasando aquí. Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío, contestó Abraham. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí un altar
y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió a Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová dio voces desde el cielo y dijo: ¡Abraham! Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces, miren, mis queridos hermanos, entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí, a sus espaldas, un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y lo tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá. Jehová es mi proveedor. Por tanto se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. Abraham conoció y experimentó el amor de Dios. Y conoció a Dios en forma personal a través de esto, a través de este acontecimiento extraordinario. Yo pienso que fue lo más maravilloso en la vida de Abraham, el conocer que la gracia y la misericordia de Dios no iba a permitir que su hijo amado, Isaac, muriera como sacrificio. Pero Dios sí iba a proveer un cordero para que muera en vez de este niño. Las Escrituras dicen que era un niño todavía. Y Abraham, sin embargo, continuó con el plan de Dios, obedeció hasta las últimas consecuencias, pero Dios proveyó un cordero para ese sacrificio. Es lo mismo que está diciendo Juan. Volviendo al Evangelio de Juan, mis amados hermanos, es lo mismo que está diciendo. Y en el capítulo 3 del Evangelio de Juan, también se nos vuelve a recordar la misma escena, porque en la conversación de Jesús con Nicodemo, Jesús mismo dice estas palabras: porque de tal manera amó Dios al mundo, porque de tal manera, de esta manera extraordinaria amó Dios al mundo, que ha dado este cordero para ser inmolado. Ha dado a su Hijo unigénito, su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Crees esto? Pregunto yo. ¿Crees esto? Hermanos amados, entonces déjenme leer un pasaje más de la Escritura, solamente uno más. Primera de Pedro, capítulo 1, el versículo, ya les doy, 18. Palabra de Dios para ti y para mí. Palabra de Dios que puede liberarte y si la rechazas puede condenarte. Cristo Jesús es el Cordero de Dios, provisto para el sacrificio en la cruz del Calvario para el perdón de tus pecados. Ya me estoy adelantando al propósito. Pero Cristo Jesús, dice el profeta Juan, es el Cordero bajado del cielo, provisto por Dios, dado por amor al mundo, para que Él sea el sacrificio perfecto por los pecados del pueblo. Miren, y esto es lo que confirma el apóstol Pedro en su carta cuando dice: sabiendo que fuisteis, ¿quién? Tú y yo, amado hermano, sabiendo que fuisteis
rescatados de vuestra vana manera de vivir, de la manera tonta en que vivíamos, absurda. Dice, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Jesucristo, o de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Permítanme explicar este pasaje brevemente. No quiero detenerme mucho. Mis amados hermanos, Pedro está presentando la obra de Cristo, el Evangelio. El precioso Evangelio de Jesucristo está recordándoles a estos hermanos desanimados de las iglesias dispersas. Está recordándoles que necesitan tomar fuerzas en medio de la debilidad y salir adelante y vivir su vida en el amor de Cristo, en la gracia de Dios, como cristianos, aún en medio de las pruebas. Pero ¿cómo les da ánimo? A través del Evangelio, a través de decirles lo que Cristo hizo por ti y por mí. Hermano amado, necesitamos valorar y necesitamos recordar constantemente lo que Cristo ha hecho por nosotros. Necesitamos recordarlo constantemente. Hemos sido rescatados de una vana y tonta manera de vivir. Dice, y este rescate pagado no se pagó con cosas corruptibles de este mundo, sino con la preciosa sangre de Jesucristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Cristo Jesús es el cordero provisto por Dios, para que vaya a la cruz en vez tuyo y mío, para que sea el sustituto por tus pecados y por los míos. Me parece, hermano amado, que esto no hemos logrado asimilar. No es barata la vida que tienes hoy. El costo por ser cristiano no fue un costo barato. Nuestro Dios, nuestro precioso Jesús, el Hijo Santo, el Hijo perfecto de Dios, fue inmolado en la cruz del Calvario como un cordero en sacrificio por los pecados tuyos y míos. Y dice aquí que esto fue bien pensado, que esto fue planificado, que no es una casualidad que un día Cristo venga, nazca de la Virgen María, como un hombre, se encarne, el Dios se hace hombre, se humilla hasta lo sumo, haciéndose siervo, para venir y entonces morir en la cruz del Calvario por los pecados del mundo, por los pecados que hemos cometido. Hermanos, tú y yo necesitamos entonces maravillarnos con la obra de Cristo. Él fue, a Él sea la gloria. Mi hermano, a Él sea todo el honor. Él es quien ha hecho todo. Dios tomó la iniciativa. Dios pensó en esto. Dios pensó en ti. Dios pensó en rescatarte desde antes de la fundación del mundo, a través de su propio Hijo. Dios pensó en perdonarte. Dios pensó en limpiarte, en hacerte un vaso de honra, aún antes de la fundación del mundo. Él ya pensó, voy a enviar a mi Hijo
Es el único sacrificio perfecto que puede pagar los pecados del pueblo, los pecados del hombre, hermano amado. Dice aquí, y mediante el cual creéis en Dios. Él se constituyó en el Cordero que nos restituye la comunión con nuestro Padre Celestial, porque fue el Cordero inmolado perfecto quien venció al pecado y a la muerte en esa cruz del Calvario, cuando fue sacrificado, ahí en el Gólgota, en el Calvario. La gloria sea para nuestro Dios, la honra sea para Él. Solo Él debe ser reconocido, porque Él nos ha dado vida, porque Él nos ha rescatado de esta vana manera de vivir, porque Él, aún siendo pecadores, se ofreció a morir por mis pecados. Dice, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Ahora Cristo, por la resurrección, ha sido exaltado y está a la diestra de Dios el Padre, glorioso y santo, triunfante, porque ha llevado a cabo la obra de la salvación a la perfección. No hay cosa más que hacer. Necesitamos poner nuestra fe en este sacrificio perfecto. ¿Qué más necesitamos hacer? Te pregunto, amado hermano. ¿Qué más necesitamos hacer si Cristo ya lo hizo todo? Quiero leer 2 textos en donde nos muestra, hermanos amados, que la obra de Cristo fue completa y que este Cristo victorioso ahora está en el cielo sentado a la diestra de Dios del Padre en exaltación eterna, porque Él ya hizo la obra. Él ya venció. Él ya obtuvo la victoria por ti y por mí. Él ya la ganó por ti y por mí. Y por Él hemos llegado a conocer a Dios. Por Él hemos llegado a los pies del Señor. Por Él, el día de hoy, podemos disfrutar de esta salvación preciosa. Permíteme leer un texto de Apocalipsis, capítulo 5, comenzando desde los versículos 9 hasta el versículo 13. Mira lo que dice. Dice así, Apocalipsis capítulo 5, versículo 9, y cantaban un nuevo cántico, diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, dice, y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje, lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré, dice el testimonio de Juan, y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes y de los ancianos. Y su número era de millones, que decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado, el Cordero que fue inmolado. Dice, es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Hermanos amados, solo Cristo merece toda nuestra adoración, toda nuestra alabanza, toda nuestra vida, todo nuestro tiempo, toda nuestra fuerza, todo nuestro vigor y vitalidad. Hermano, a Él le debemos todo y debemos darlo todo. ¿Dónde estás? Pregunto yo en este momento. ¿Dónde está tu corazón? ¿Dónde están tus intereses? ¿En dónde tienes tu mente? ¿Para dónde se encaminan tus pasos?
con cada actividad que haces en el día a día. Es más, para aquellos que nunca han tenido una experiencia personal con Cristo, yo quiero decirles en esta mañana, si tú no tienes a Cristo en tu corazón, no tienes nada. Estás perdido y condenado en tus pecados. Porque quien puede perdonar pecados es el único Dios en la persona del Señor Jesucristo. Él es el único que puede redimirte de tus pecados. Miren, una pequeña ilustración intermedia en esto. Cuando yo digo Él es el único, Israel, los judíos sabían esto. Y precisamente cuando celebraron la Pascua, el significado del cordero muerto, el cordero sacrificado, tenía estos dos significados. ¿Recuerdan ustedes ahí? Les dijo Dios, no salgan de sus casas, maten un cordero y pinten el dintel de la puerta de sus casas para que cuando pase la muerte, pase de largo. La sangre del cordero significa entonces que somos librados de la muerte. Pero en segundo lugar, la Pascua se celebraba como un antecedente, digamos así, como una acción para anticipar la liberación, porque el pueblo todavía no había pasado el Mar Rojo, todavía no estaban libres. Y había el peligro de que caigan de nuevo en la esclavitud de Egipto. Pero entonces, el significado de la Pascua es una celebración, entonces, de ser librado de la muerte y de ser librado del enemigo, del que nos tiene esclavos por la eternidad. Quizá para el pueblo de Israel, Faraón fue el que mantenía esclavos a esta gente. Pero el día de hoy Satanás tiene esclavos a la gente sumidos en el pecado, en el vicio, sumidos en la idolatría, en esclavitud. Déjame decirte que de alguna manera todos nosotros, usted y yo que me esté escuchando en esta mañana, somos esclavos. O somos esclavos de Cristo, como dice el libro de Romanos. Somos siervos escogidos, apartados para servir a nuestro Señor Jesucristo, o somos esclavos del pecado. Porque la Biblia da testimonio de esto, que quien se somete al pecado, el pecado se enseñorea de él y se constituye en un esclavo. O eres esclavo de Cristo o eres esclavo del pecado. Una de dos. Yo no sé dónde tú estás. Pero quiero que esto te quede en tu mente. Con todo mi corazón, amado hermano y amigo que me escuchas. Necesitas a Cristo en tu vida. Necesitas que Cristo sea el Señor de tu vida. Necesitas aceptar que este Cristo maravilloso y redentor vino a este mundo en una etapa de la historia, hace 2000 años, y ofreció su vida en rescate por la tuya, para justificar tus pecados y para justificarte delante de Dios y declararte justo por la fe en Jesucristo. Tú necesitas a Cristo. De lo contrario, estás frito. Estás esclavo del pecado. Y precisamente esta es la siguiente frase, hermanos, en el entendimiento de este versículo 29. Juan 1:29, el profeta Juan va a decir, entonces, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que borra el pecado del mundo, que redime el pecado del mundo, como quieras llamarlo. Pero el propósito de la venida del Señor Jesucristo es para el perdón de nuestros pecados. No murió por loco, por lunático, o no murió por antojo en esa cruz del Calvario. Él vino por ti y por mí,
Yo era el culpable. Yo debía pagar mis pecados. Yo debía ir a la cruz. Pero Cristo Jesús viene y me dice, no, yo voy a morir por ti. Yo voy a pagar tu deuda. Quedas libre. No me debes nada. Pero una cosa sí te recomiendo. Vete y no peques más. La palabra de Dios, amados hermanos y amigos que me escuchan, es muy clara sobre este ofrecimiento que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Y podemos ver esto en muchas imágenes que se presentan en el Nuevo Testamento. Me viene a la mente la escena donde Cristo está crucificado, 2 malhechores a los lados, y de pronto Él pronuncia estas palabras: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. La intención de Jesús desde la eternidad fue traer perdón al hombre pecador. Y otra referencia, cuando está Jesús mirando, observando cómo le acusan los judíos a la mujer adúltera, en el capítulo 8 del Evangelio de Juan, vemos ahí que Jesús se acerca después, donde esta mujer amedrentada, donde esta mujer sufrida, donde esta mujer acusada, y le dice: mujer, ¿dónde están los que te acusan? Y ella dice: no están, Señor, se han ido. Y Jesús, con una ternura única de nuestro Padre Celestial, le dice a la mujer adúltera: ni yo te condeno, pero una cosa te pido, vete y no peques más. Vete y no peques más. Lo mismo le dijo al paralítico de Betesda. Dijo: has sido sanado. Recuerden, en el capítulo 5 del Evangelio de Juan, Jesús va donde este necesitado de sanidad, le sana solamente con el poder de su palabra. Pero luego entonces le encuentra de nuevo en el templo y le dice: ya has sido sanado. Por favor, ya has sido sanado. Pero luego entonces Jesús le dice: mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Porque Jesús sabía que el resultado de la enfermedad de este paralítico era el resultado de la vida pecaminosa que había llevado toda su vida. Jesús te conoce. Tú que me estás escuchando en esta mañana, Jesús te conoce, Él me conoce a mí. Y quizá la enfermedad que tú estás viviendo ahora, lo digo con todo mi corazón, porque yo lo he vivido y lo he experimentado. Quizá nuestro propio pecado, Dios bendito, ten misericordia de nosotros, porque quizá nuestro pecado es el resultado, o nuestra condición de enfermedad es el resultado de la vida que llevamos, una vida desordenada, vacía y en tinieblas, sin la luz de Cristo. Pero Él quiere darte en esta mañana el perdón de tus pecados. Y yo te voy a invitar para que abras tu Biblia, por favor, y con esto voy a terminar, en la primera carta de Juan, el capítulo 1, en donde el apóstol Juan, escribiendo a estos hermanos de Éfeso, les dice una gran verdad y les recuerda una gran verdad. Les dice que muchas veces la gente se engaña diciendo: pastor, es que yo no he pecado, yo soy bueno. Yo no hago mal a nadie. Yo no he matado, no he robado, no he estafado a nadie. Yo no le estoy haciendo mal a nadie. Pero mira lo que dice la palabra. Mira lo que dice la palabra. Dice: este es el mensaje que hemos oído de Él
y que os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Dios es la luz, todo está claro delante de Él. Él tiene todo claro. Él tiene todo sabido, todo entendido, todo conocido de tu vida y de la mía. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos. Eres un mentiroso. Si te justificas a ti mismo diciendo es que yo no hago mal a nadie. Dice, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en la luz, como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Hermanos, amados, déjame decirte una palabra aquí que tiene el Señor para ti y para mí. Si decimos que andamos en luz, debemos tener las cosas en común. ¿A quién amas? ¿En qué estás ocupando el tiempo? ¿Para quién estás ofrendando tu vida? ¿En qué malgastas el tiempo? Amado hermano, debemos tener todas las cosas en común. ¿Y qué es estas cosas en común? Si eres cristiano, Cristo en primer lugar. Si eres un cristiano, debes tener las cosas en común con otros cristianos. La preocupación y la responsabilidad por el crecimiento del reino de Dios. Primero, antes de eso, el crecimiento y el conocimiento de Jesucristo en forma personal tuya. ¿Cómo está tu relación personal con Dios? Pregunto. ¿Cómo está tu relación con la iglesia? ¿Cómo estás testificando de Cristo a tus parientes, amigos, vecinos, conocidos? ¿Te preocupa el reino de Dios o no te importa nada? Debemos tener las cosas en común unos con otros. Y nuestro pecado, entonces, en la comunión de los santos, hay la posibilidad de encontrar el perdón de nuestro pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Otra vez, es un autoengaño decir, hermano amado, o justificarte diciendo, yo estoy bien. Sí oro en la casa. No me conecté, pastor, porque estaba trabajando. No estoy en el culto participando de las actividades de la iglesia porque estoy trabajando. Mira lo que dice el versículo 9. Y quiero dejarte para que medites. Si confesamos nuestros pecados, si los confesamos, si nos ponemos de acuerdo diciéndole a Dios, Dios, reconozco que soy un pecador, no porque el pastor me dice, sino porque me doy cuenta que mis caminos son torcidos, que mis pensamientos no están alineados con tu santa voluntad. Perdóname, porque te he fallado. Perdóname porque no he hecho tu voluntad. Perdóname porque no he estado caminando en santidad para ti. Perdóname porque soy indiferente a las cosas espirituales. Porque soy indiferente a ti. Sin embargo, digo, soy un cristiano. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. Dios es fiel y justo. Dios, nuestro Dios, bendito, será fiel y será justo cuando tú vengas en arrepentimiento a confesar tus pecados y dice que automáticamente
serás perdonado de tus pecados y limpiado de toda maldad. Esta es la promesa del Evangelio. Esta es la promesa que Jesús quiere hacerte en esta mañana. Si vienes a Cristo, pecador, como dice el cántico, ven a Cristo, pecador, a recibir el perdón de Él. Tus pecados te son perdonados. Escucharás la dulce voz del Espíritu Santo en tu corazón, en tu mente y en tu conciencia diciendo: Hijo, tus pecados te son perdonados. Porque a Dios no le interesa que estés sano del cuerpo, sino más bien del alma. Porque a Dios no le interesa tu felicidad. A Dios le interesa que tu alma no se condene en el infierno y que tengas comunión con Él, con aquel que es la luz de este mundo. Que Dios te bendiga. Padre, queremos darte las gracias en esta mañana. Y queremos, Señor, decirte que te hemos fallado. Reconocer que quizá no hemos entendido, Señor, que hay una voz de esperanza gritando. En tu palabra a los cuatro vientos hay esperanza en Cristo Jesús. Para el cansado, para el sediento, para el hambriento, para el pobre, para el necesitado, para el angustiado y el afligido, para aquel que siente quizá en su vida que no hay una salida, para aquel que ha perdido toda esperanza. Hay esperanza en Jesús. Para aquel que aún la depresión, el sufrimiento y la soledad han hecho huella en su vida, hay esperanza en Jesús. Porque Cristo, el Cordero de Dios, ha vencido y está a la diestra del Padre intercediendo por sus hijos. Porque Cristo, el Cordero de Dios, ha sido exaltado hasta lo sumo y ha sido dado un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Él se doble toda rodilla, y le adoremos como lo que Él es, como el Señor de nuestra vida. Gracias por perdonarnos. Gracias por lavar nuestros pecados. Gracias, Señor, porque tú nos permites tener una relación amplia, profunda con este Dios Santo. Aún siendo hombres y mujeres que te fallamos todo el tiempo, tú nos permites entrar en la presencia tuya, oh Dios bendito, por la obra del Señor Jesucristo, como el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. En el nombre de Él, en el nombre de Jesús, a quien oramos, te damos gracias, mi Dios. Amén.